3 minutos con Wendy Guerra y CNN en español, se da unos lojazos tremendos. Tenemos aquí Gustavo Dudamel, la estrella de las estrellas del firmamento de la música contemporánea, y por supuesto Alberto Velo, director, guionista y un compañero de vida para mí en estos años. Ambos han creado un maridaje como el del vino y el tabaco, pero entre la música clásica, la ópera y la visualidad. Quisiera preguntarles a los dos en qué momento empezó este matrimonio, desde la luneta y desde el proscenio, desde la batuta y el lente, y qué han hecho juntos y cómo se han dedicado a llevar la ópera, que parece inaccesible para muchos que nos están mirando, a la pequeña pantalla. Cuéntenos, ¿quién empieza primero? Yo creo que Alberto. Alberto, ¿no? Sí. Yo creo que mejor es comenzar por allá. No, como quieran. ¿Cómo se conocieron y cómo empezó todo este maridaje? Nos conocimos hace ya Varias vidas. varias vidas, pero descubrimos eso solo esta vida. Sí. Haciendo un documental sobre el sistema de orquestas infantiles y juveniles de Venezuela llamado Tocar y Luchar. El maestro Abreu en esa oportunidad me pidió que entrevistara a este joven director venezolano que yo había visto dirigir en el aula magna de Mérida, en Venezuela. Tendría él 16 años, y entrevistando a Gustavo para el documental, recuerdo en la Plaza de Altamira, en Caracas, eso sería a las 11 de la mañana. ¿De los años 90? No. 2000. 2003, 2004, por ahí. sí. Y ciertamente pues nos conocimos eso a las 11 de la mañana, decidimos cenar ese día, ya a las 10 de la noche éramos grandes amigos. Íntimos. A las 4 de la mañana éramos hermanos. Como todos los latinoamericanos que nos están viendo. Exactamente. ¿Y qué fue lo que te llamó la atención del proceso? ¿Cómo sentiste? Porque aparentemente un director de orquesta no está tan metido en la visualidad como en lo que está pasando, ¿no? En la música. Bueno, hablando un poco de eso, de esa conexión prácticamente inmediata que hubo entre Beto y yo creo que hay un espíritu muy especial. Beto no lo ha dicho, pero él era chelista del sistema de orquesta. Entonces, Beto es un gran músico y conectamos a través de esa hermandad que crea el mismo proyecto artístico social que es el sistema. Y a partir de ahí yo creo que lo que vino fue, yo creo que un huracán de deseos con las ideas. Ahí comenzamos nosotros a soñar, a hacer miles de cosas. Aparte se hizo el documental, luego hicimos otro documental, hemos hecho miles de cosas, pero ya cuando comenzamos el proceso creativo en conjunto de Beto escenificar ciertas óperas que yo tenía ganas de hacer y que el proceso de creación, eso nació en un coche. Nosotros íbamos manejando por la noche en el Páramo, en Mérida, en el estado de Mérida, en Venezuela. Íbamos escuchando, no me recuerdo, creo que íbamos escuchando la cantata criolla de Antonio Esteves, que es el poeta. Los textos son del abuelo de Beto. Y allí pues nosotros dijimos ese día, empezamos a imaginar eso. O sea, nunca se había hecho un montaje de una cantata, escenificarla, buscarle ese otro aspecto a la música, que ese aspecto histriónico que tiene la música. Y entonces allí pues, ahí nació todo eso. Ese fue como el germen que ha hecho que trabajemos en tantas cosas, ¿no? Tú eres muy visual, porque todo este concepto que tú estás, nada más lo estás dibujando, simplemente dibujando. Beto, entonces, ¿cuántas óperas y cuántos procesos creativos a partir de este trabajo con los niños que Dudamel le ha dado esta oportunidad, ¿no? Que yo también fui una niña que García Márquez me dio una oportunidad. Así que yo entiendo tu proceso. Pero, ¿cuántos proyectos se han entretejido de la visualidad a la música, de la batuta al lente? Varios. Lo primero que hicimos juntos fue un Don Giovanni que hicimos con la Orquesta Juvenil, justamente en Caracas.
Luego hicimos casualmente la cantata criolla el primer año de Gustavo en Los Ángeles. Luego hicimos la creación de Haydn. Luego hicimos Solo una noche de verano. Y luego entramos ya formalmente en la ópera. Hicimos Fidelio. Y ahora estamos preparando una nueva ópera, Wagner, que haremos en enero. Decía Adorno que la ópera es el cine del siglo XIX. Y yo creo que es eso, ¿no? Es la conjunción de todas las artes, es ese lugar colectivo, común, donde todas las artes aterrizan y convergen y surgen de allí, de ese encuentro, ¿no? La poesía, la lírica, la imagen, obviamente, el teatro, todo está allí, el vestuario, absolutamente todo converge en ese lugar, como converge en el cine también, ¿no? De manera que no es, en el fondo es lo mismo, ¿no? Es un dialecto distinto de un mismo idioma. Una Es fusión, verdad, es verdad que fusión, tienes que claro. entender de música para poder dirigir una ópera y tienes que saber, pues tienes que saber leer una partitura y entender esa otra lengua, ¿no? Esa otra lengua que es la música, pero tiene la misma cosa y es un esfuerzo colectivo, es un esfuerzo común, son muchas personas en torno a una cosa. Cuando uno ve una ópera, así uno ve allí 3, 4 personas en el escenario, detrás de eso hay 200 personas, Es cierto. como en una película. Ahora, todo el que te ve, que sabe que tú eres un espectáculo en sí mismo, ¿no? Pero sin descuidar nada la técnica, no sé cómo lo puedes hacer, es como una especie de bailarín, metiendo la energía al público que está detrás y sobre todo al último de los mortales que está escuchándote, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cuál es la diferencia para ti cuando tú diriges una orquesta sinfónica sin voces, sin la voz humana interviniendo, y cuando diriges una orquesta para actores, para voces? ¿Qué es lo que tú sientes? ¿Cuál es la diferencia para que el gran público lo sepa? Bueno, en sí es un proceso, pues como bien decía Beto, la ópera es un arte en el que convergen todas las artes. Y ya el aspecto sinfónico se amplía hacia un espectro, evidentemente, digamos, del canto, histriónico porque hay una actuación, digamos, teatral porque hay una escenografía estructural. Entonces ahí radica la diferencia de dirigir un concierto donde tengo una orquesta sinfónica, en la cual normalmente uno prepara el repertorio durante una semana y lo toca esa semana. Una ópera requiere meses de un proceso de montaje. Del montaje primero de la escenografía, se comienzan con los ensayos de escena, después van a los ensayos musicales con los cantantes, con el piano, luego ensayas con la orquesta, luego pones la orquesta con los cantantes en una forma como de concierto, digamos, sin la escenografía, para ya después ir a la escena. Entonces es un proceso bastante denso, bastante
completo, diría yo. Y eso es fascinante, eso es lo fascinante y eso es lo diferente. Aparte también que la naturalidad, de la misma forma de que significa el canto, ese instrumento que nuestro cuerpo, tú lo tienes que entender y tienes también que entender que todos los días no son iguales. Entonces en la ópera hay mucho de ese momento. Sí, de esa cuestión se siente el presente. El azar. Exacto, el presente permanente, ¿sabes? Entonces tú tienes que estar sumergido en una flexibilidad de poder, pues, entender digamos, la situación pues, el momento que pueda surgir con un cantante. Es fascinante. Aquí yo hacía uno de esos shows de orquestas, cuando estaba chiquitico, ponía a veces la orquesta aquí y me encantaba porque había unas luces y el público estaba aquí abajo. Y entonces ponía la orquesta aquí y entonces antes de empezar el show, y cerraba todas las cortinas y ¡pum! ¿Y a ustedes les ha ocurrido llevar una ópera como Mefisto, te acuerdas, aquella gran película, llevar una ópera al cine, no grabar una ópera, sino algún día tener un gran presupuesto de Hollywood y llevar una ópera al séptimo arte directamente? ¿Han pensado en eso? Por supuesto. Por ejemplo, ¿qué harían? Por supuesto, pero eso que te decía Gustavo, que a mí me parece interesantísimo, yo creo que hay algo fundamental en la ópera, que es esa cosa efímera, que está allí y desaparece, que ese momento, ¿no? Ese momento único, ese momento efímero, el que tú estás allí y desaparece, un poco lo que decía Carlos Cruz Diez, que él hacía arte realista. Decía arte realista sencillamente porque estoy creando una realidad. La realidad se crea en el momento en que el espectador está frente a mi obra. Pasa lo mismo con la ópera es una sola versión y es la voz de ese hombre que no es la misma voz de ayer o la que tendrá el domingo. De manera que los que estamos allí somos testigos de algo que no se va a repetir y eso es profundamente emocionante, ¿no? Entonces, en los términos de Cruz Diez, ese arte realista que se genera en ese único momento es especial. El que está en una ópera sabe que es algo que eso que estás viendo ahora no se repite, ¿no? Que no tiene el cine. El cine queda allí. Por eso decía Bergman que tal vez el arte al que más se parece el cine es a la música, porque en el fondo está creando emociones también, ¿no? Y la ópera está creando emociones, es una historia que te crea una emoción, pero para que ocurra allí. Esa es la gran diferencia. Muere en el momento en que se acaba, que el director baja la batuta al final, ¿no? Esa experiencia desaparece y te la llevas tú puesta en tu alma y ya no vuelve a ser. No se produce más. Yo recuerdo que la única vez que he visto dirigir a Gustavo, sentí esto que decía el príncipe de Maquiavelo: oh momento, detente, eres tan bello, porque era un momento donde la orquesta y él parecía que se elevaban, ¿no? Entonces, ¿cuánto histrionismo se puede permitir un director de orquesta interviniendo en la escena? Esa es una gran pregunta. Qué buena pregunta, de verdad. Mira, yo creo que al final... Son tus nervios. Todos somos actores de nuestras emociones. Claro. Y eso creo que en la dirección, en la música en sí, donde el lenguaje es el sonido, sin ningún texto, tú te sumerges y te dejas llevar por ese poder profundo, metafísico que es la música. Uno estudia la técnica, los gestos, que puede significar marcar un tipo de tiempo o este tipo de cosas o de balance. Pero al final volvemos al momento. El momento tú no lo puedes predecir. Tú no te estudias en el momento. Yo no me pongo enfrente de un espejo a ver lo que voy a hacer o cómo no. No está pensado, está llevado
por la música. Eso no tiene una escuela específica, por eso cada director tiene una gestualidad y una energía se aborda la música de manera distinta. La misma música que se ha tocado por tantos años, como la Quinta Sinfonía de Beethoven, cada director la lleva a cabo de una manera completamente distinta, las mismas notas, pero eso va dentro de esa misma genialidad, yo creo, de los compositores que han creado pues esa inmensa, infinita obra de arte que uno tiene la oportunidad de participar en ese momento. Y ahí está. Yo, o sea, en sí me dejo llevar por la música, por lo que voy sintiendo. ¿Dónde se lleva la ópera que tú filmas? ¿Dónde se puede ver? ¿Cómo podemos ver esa ópera ya filmada? Bueno, no hemos tenido la oportunidad de filmarla todavía. Directamente. Nuestro trabajo ahora ha sido solamente montarla y llevar a la ópera mucha visualidad. Pero podemos filmar la ópera y transmitirla por un canal de televisión. Sí se puede hacer. Eso es lo que yo quiero. Se ha hecho. Yo lo sé, Karajan hizo eso y lo hizo con mucho éxito, por cierto. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente que nos está mirando aquí, que vive en una zona muy distante y que quisiera, sin teatro no hay magia para la ópera puede ser visual. Tú eres especialista, ¿cómo tú puedes transmitir eso? ¿Es posible a través solo de la pequeña pantalla? Es posible porque al final de cuentas estamos narrando emociones y emociones son historias emocionantes, historias hechas de... Si la gente llora en una ópera, sí. La gente va y se sienta en una ópera y llora, se ríe, ¿sabes? Es catarsis pura, es conexión pura con esos señores, con esa magia que está ocurriendo ahí arriba, ¿no? Eso se puede atrapar y ponerlo en un mundo bidimensional de una pantalla, y se ha hecho, por supuesto, es que es lo mismo. Al final de cuentas es lo que decía, pues es el cine del siglo XIX. Uno puede atraparlo y meterlo acá. Tienen esencias distintas, pierdes lo efímero, pero salvas eso para toda esta gente que igual nos está viendo y que quieren ver también esas versiones de esas óperas y hacerlas, divulgarlas, hacerlas más masivas, más universales, ¿no? Eso es un reto importantísimo. Eso yo creo que es... Yo que he vivido en países donde la ópera no tienen el nivel que nos tiene acostumbrado Gustavo. Bueno, en Cuba hay una buena ópera, pero no es la ópera, no es la Filarmónica, no es Londres, no es Los Ángeles. Pero a veces uno necesita que en Netflix haya un espacio para la ópera, para los amantes de la ópera. Es una sugerencia del CNN con toda humildad, que te contraten ya. Para llevar a Gustavo a la pequeña pantalla. Hace poco, esto es un dato interesante, vimos en las cosas más visitadas en Spotify. Ajá. Y de los artistas más visitados, que lo hacen usualmente por mes, aparecían por supuesto los grandes hits, de los que ya conocemos, los grandes, pero así como de sexto lugar estaba Mozart. Y yo dije, wow, aquí hay alguien que no se ha dado cuenta de esto. ¿Sabes? El mundo entero sigue consumiendo eso, porque hay una conexión, que es eso, esa conexión con la belleza que es la música, que como decía el maestro Breu, la música es belleza que discurre en el tiempo. Qué maravilla. Yo quería, como es Navidad, y este programa es este regalo para los amantes de la buena música, preguntarle a ambos que han participado de todo este proyecto con jóvenes que están siendo educados, más allá de cualquier condición social, ¿no?
¿Cuál es la experiencia de ustedes con ellos? ¿Y qué recomiendan a los padres que no tienen recursos y quieren que sus hijos estudien música? Es Navidad y tenemos que llevar una esperanza a todos aquellos que quieren tocar una guitarra, que te ven y dicen, yo quiero parecerme a Gustavo, o alguien que quiere estudiar cine. ¿Cómo es la manera de llegar a una escuela de música y de qué manera en tu casa solo tú puedes llegar a tocar un instrumento? Parece mentira, pero yo quiero saber que hay una oportunidad para todos los que en Navidad se lo están preguntando. En tu casa con Venezuela ha sido maravilloso. No, evidentemente, o sea, nosotros como hijos del sistema sabemos lo que significa y el poder. Yo creo que esto parte evidentemente de la estructura social, de la educación fundamental de los niños y los jóvenes, porque la realidad es que el arte está puesto en un lugar no último, sino casi desaparecido, sí, dentro de las prioridades de la sociedad. Eso hay que realmente revertir. Exactamente, porque al final el arte lo que conlleva, bien, verdad y belleza. El arte tiene su capacidad moral y también el intelecto, evidentemente, para un fin, para poder crear algo bello, sublime, que transforma, que inspira, que te motiva. Eso al final es lo que significa el arte en sí. No es un elemento de entretenimiento, de un concierto, de que voy a tocar esto. No, no, no. Es la acción misma de hacer música, es la acción misma de cuál es ese proceso. Muchas veces vemos el resultado, pero el proceso en sí. Y eso es fundamental. En las familias, esencialmente, es entender el arte como algo necesario. Comprar un instrumento humilde. Exactamente, para poder conectarse con la creatividad, con la belleza, con lo que es armonía, con lo que es, pues, el espíritu humano al final. Entonces, yo creo que en sí debería haber, habría que reestructurar realmente las prioridades en la sociedad y no ultimar al arte como siempre como se hace. Como si no fuera una necesidad humana. Claro. Exactamente, o sea, eso es un enriquecimiento del espíritu. Eso lo decía el maestro Abreu. Es la inclusión a través de lo sublime. O sea, sobre todo al niño, pues, con pocos recursos. Es la inclusión. Y el maestro siempre decía una frase que es fascinante. Decía, sobre todo para los más humildes, la cultura para la gente pobre no puede ser una pobre cultura. Entonces allí realmente está, yo creo que el verdadero ideal humano, ¿no? Ahí debería estar ese ideal humano. Al final de cuentas, el arte es una máquina de transformación del espíritu humano. Es un artilugio para transformarnos, para sanarnos, tan necesario como comer, tan necesario como respirar. Somos mejores ciudadanos cuando hacemos arte, somos mejores humanos, mejores seres humanos. Y eso necesitamos muy poco. Por suerte, en estos tiempos podemos tomar un celular o podemos agarrar cualquier instrumento que esté a la mano, ¿sabes? Para empezar a hacer arte. Y uno de ellos es la voz. Podemos cantar, podemos bailar. El evento estético es lo que nos transforma, lo que transforma a ese niño. Es la decisión estética lo que lo hace tocar algo que va más allá, lo arranca de la realidad y lo lleva a un lugar superior.